Imagínense esto, una isla remota envuelta en niebla, un lugar donde la naturaleza y la ciencia se encuentran en un delicado equilibrio. Hoy nos adentramos en un mundo de terror y aventura, donde la ciencia y la naturaleza se unen para crear un infierno de pesadilla. Les presento Jurassic Park. Una joven médica, norteamericana, atiende a un paciente moribundo con graves heridas. La muchacha se encontraba en una clínica aislada en la costa de Costa Rica. En medio de un temporal, un helicóptero llega con un paciente de urgencia a cargo de Ed Regis. Una vez en la clínica, Ed Regis le cuenta a la doctora que el joven fue atropellado accidentalmente por una excavadora mientras trabajaba en la construcción de una futura reserva, ubicada en una reserva del Pacífico. Sin embargo, al estudiar sus horribles heridas, deduce que estas fueron producidas por el ataque de un animal. El paciente termina muriendo víctima de sus heridas, no sin antes susurrar varias veces la palabra raptor. Cuando la doctora termina la intervención quirúrgica, descubre que se han robado la cámara con la que sacó unas fotos, para documentar las heridas que el paciente sufrió. Mientras tanto, el periodista Mike Bowman, que en su visita a Costa Rica decide visitar con su familia la Reserva Biológica de Punta Arenas. Al llegar al lugar y pasar unos momentos en la playa con su familia, su hija se separa del grupo y es atacada por una extraña lagartija, que la muerde y la causa una reacción alérgica casi letal. Esto lleva al regreso precipitado de la familia Bowman a la civilización, y el ingreso de la niña en un hospital. La niña sobrevive al ataque y se recupera sin secuelas. Realiza un identikit de la criatura y se la confunde con una especie endémica del lugar en un principio, un Basiliscus amoratus. Ante los reportes de ataques esporádicos a bebés y niños por esa especie nueva, el gobierno decide tomar acciones. Un guardaparque del lugar sale en la búsqueda del espécimen y descubre que la criatura que buscaba había sido cazada por un mono y parcialmente devorada. Consigue el cuerpo y lo envía, junto con las muestras de saliva obtenidas en la herida de la niña, a un laboratorio de análisis toxicológico en Norteamérica. Por otro lado, una de las técnicas del laboratorio se pone en contacto con el doctor en paleontología Alan Grant y la doctora en paleobotánica Ellie Sattler, que se encontraban en una excavación en el Valle de la Muerte. Le envían una radiografía del derelicto, lo que resulta en la identificación positiva del espécimen como un Procompsognathus triassicus, y ellos al principio lo toman como un fraude, pero ante la dificultad de falsificar algo tan complejo, de un espécimen tan raro dentro de la paleontología, se dan cuenta de la importancia del hallazgo. Sus deliberaciones son interrumpidas por un personaje misterioso, Jim Morris de la EPA, que busca información acerca de John Hammond. El señor Hammond financia en parte las expediciones del Dr. Grant. Morris los interroga, y al no poder sacar nada en limpio, los deja en paz. Al volver de la entrevista con Morris, un anciano que se identifica como John Hammond, los espera en el remolque que se encuentra en el campo base de la expedición. Este les explica la situación complicada en la que se encuentra con la EPA, y su necesidad de aval para un proyecto que estaba desarrollando. Grant y Sattler le explican que les encantaría, pero la inminente llegada de la muestra del centro toxicológico les impediría hacerlo. Hammond les asegura que la muestra ya está en su poder y que aparte de permitirles analizarla, los compensaría de manera estupenda por su tiempo de visita en el proyecto que necesita avalar. Su proyecto, lo que él define como una reserva biológica privada, localizada en la isla Nublar cerca de Costa Rica. Los convence y toman un avión que los llevará a su destino. En el viaje hacia la isla en cuestión se suman otros pasajeros. Donald Genaro, un joven abogado que representa los intereses de los inversores de Hammond, Ian Malcolm, un matemático experto en los campos de la teoría del caos con sus modelos, y Dennis Nedry, este último, un analista de sistemas que va a revisar una aparente falla en el sistema operativo del parque. En Costa Rica, toman un helicóptero hacia la isla a la madrugada. La llegada del grupo al parque al amanecer transcurre sin incidentes, al momento de aterrizar. Pero al desplazarse por el sendero que lleva al centro de visitantes, descubren a un rebaño de Apatosaurus pastando en la selva neblinosa al pie del escarpado camino. Sorprendidos se detienen a contemplar lo imposible y comprenden la grandiosidad y peligro del proyecto de Hammond. Al llegar a las instalaciones, Hammond les explica la verdadera naturaleza del proyecto, y es interrumpido por la llegada sorpresiva de sus nietos, Timothy Murphy. Tim,
y Alexis Murphy, Lex. Al retomar el hilo de su conversación, les da una lista de las especies revividas en el parque y enseña una parte de las instalaciones de genética y crianza de nuevos especímenes, donde se les explica la imposibilidad de que estos animales se reproduzcan porque son esterilizados e irradiados. En la guardería se encuentran con una cría de 3 meses de Velociraptor. Grant, curioso, pregunta si hay animales adultos de esa especie, a lo que le responden que sí. Dennis se separa del grupo y se va a trabajar de inmediato, mientras el grupo va a contemplar el cercado especial de los velociraptores. Los especímenes contenidos en el cercado son violentos en extremo y les intentan emboscar ni bien los ven. La naturalidad del ataque y el hecho de que este falle no molestara a los animales les llama la atención a los paleontólogos. Durante la tarde se organiza una visita en la atracción principal del mismo, con Ed Regis como guía. Un recorrido en autos eléctricos guiados por un raíl por los cercados de los dinosaurios. La visita comienza bien, ya que desde los coches contemplan a los Hypsilophodontes, avistan a un Dilophosaurus solitario en el río, ven cómo se alimenta a la Tyrannosaurus Rex y prosiguen hasta llegar a la cerca de los Stegosaurus. Al llegar allí, los coches se detienen para contemplar cómo el veterinario Harding atiende a uno de estos animales que se halla con un evidente estado de envenenamiento por consumo de alguna planta tóxica. La doctora Sattler le ayuda a identificar la planta responsable y mientras el Dr. Grant recorre el perímetro, descubre algo que le llama la atención. El descubrimiento del Dr. Grant es nada menos que el fragmento de un huevo de Velociraptor. Atraído ante esta circunstancia inesperada, Ian Malcolm propone un conteo de todos los animales de la isla, lo que arroja la existencia de una población mucho mayor de los mismos a los cálculos estimados. Los animales se están reproduciendo en libertad, y hay animales sueltos por la isla. Esto les alarma a todos y empiezan a tomarse contramedidas. La doctora Sattler se separa del grupo para volver más tarde con Harding al centro de visitantes, y los demás reemprenden el retorno en los coches eléctricos mientras a lo lejos se observa cómo se aproxima una tormenta tropical. Aquí reaparece Dennis Nedry, que resulta ser un empleado sobornado por Biosyn, una empresa rival de InGen. En parte por cierta extorsión de John Hammond y que éste le obliga a perder sus ganancias por el encargo del parque, obligándole a hacer las reparaciones sin cobrarlas, aduciendo que el sistema tiene tales fallos que lo hacen inabarcable. Tras ser sobornado por Louis Dodson, que le abordó con la lucrativa propuesta de robar los embriones de las especies de dinosaurios por una alta suma de dinero, Dodson le da el tubo de afeitar con refrigerante, y Nedry, aprovechando su acceso como programador del sistema, apaga la seguridad del mismo, tras haber bloqueado todas las líneas telefónicas que comunican a la isla con tierra firme, dejándola aislada. Con la excusa de ir al baño y comer algo, se retira de la sala de control y roba el material genético del laboratorio. Baja al garaje y toma un jeep que estaba aparcado. Durante su huida al punto de reunión del muelle este, se pierde cuando entra al río de la selva donde se encuentran los Dilophosaurus y uno de estos finalmente lo devora. En la sala de control cunde el pánico, ya que el fallo masivo de las redes de seguridad los ha dejado aislados, y la imposibilidad de comunicarse con el exterior los ha dejado sin asistencia alguna posible. Arnold envía personal en búsqueda de Nedry. Muldoon se va a asegurar que su jeep esté a punto para ir a buscar a los huéspedes y abandona la sala. Al llegar al garaje, descubre que su jeep con las armas no está. Se alarma y emprende el retorno a la sala de control. El apagón dejó los vehículos eléctricos de los visitantes junto al cercado de los Tyrannosaurus y es cuando estalla la peor parte de la tormenta tropical. Tim se da cuenta de que el cercado no está electrificado, cuando descubre cómo el animal apoya su brazo en el mismo, y no saltan chispas eléctricas, y cuando Ed Regis se da cuenta de esto, huye aterrado, abandonando a los niños en el coche. La Tyrannosaurus ataca los vehículos y envía uno de los dos contra un árbol, para luego desaparecer en la noche. Como resultado del ataque, Tim quedó atrapado en el coche y Grant lo rescata tras esconder a Lex. No encuentran a Malcolm, pero descubren a Regis que vuelve por el camino a buscar a los supervivientes atraído por los gritos. Entonces lo ataca la cría de Tyrannosaurus que se encontraba también en el lugar y ésta lo mata. Grant toma a los niños y se interna en el parque, alejándolos de las amenazas visibles.
Recorren la cerca del Tyrannosaurus, y llegan al límite con el valle de los Hadrosaurus, Maiasaura y Triceratops. El Tyrannosaurus adulto irrumpe y ataca a los grandes herbívoros, dándose un festín con un desafortunado Hadrosaurus subadulto. Mientras tanto, Harding regresa al parque, y Muldoon junto con Sadler van a buscar a los huéspedes. Hammond se entera de la situación, y da la orden a Arnold de reiniciar el sistema, que así vuelve a poner en línea uno por uno todos los componentes del mismo, depurando el código, y reorganizando el funcionamiento del parque. Recapturan a los animales, rescatan a Malcolm, que se halla malherido, y encuentran lo poco que quedó de Regis. Más tarde intentan encontrar a los otros posibles supervivientes con los sensores de movimiento del parque. Por la mañana, Grant toma a los niños y va hacia el sector de aves prehistóricas, donde al atravesarlo los Pterodactylus los atacan en picado. Pero consiguen huir y llegan al río, donde se encuentran con la tiranosaurio dormida. Entran al recorrido del río, donde son atacados por el animal, pero consiguen escapar tras de dispararle un dardo tranquilizante en la cara. En el río, el tiranosaurio los acosa. Esto los salva de los dilophosaurios, que sorprendidos por el gran depredador, no atacan al trío de humanos. Al llegar al final del río, caen por una cascada, donde la tiranosaurio los esperaba al acecho. Como resultado de las acciones de Nedry, los tranquilizantes para los animales grandes y las armas estaban fuera del alcance de Muldoon. Pero al hacerse de día por medio de los sensores descubren el paradero del otro jeep, y dan con las armas, y lo que queda de Nedry. Ya al corriente de su traición y del robo no demuestran misericordia alguna, dejándolo abandonado junto con el vehículo que fue su tumba. Con los dardos pesados y su lanzadera, Tau Muldoon localiza a la Tyrannosaurus y trata de sedarla, mientras ésta acecha algo que se encontraba en el río. Le dispara 2 dardos, pero aparentemente falla con ambos. Tiene que huir con el animal persiguiendo su jeep. La Tyrannosaurus ataca a Grant y los niños en la garganta de la cascada, donde se refugian, pero de un momento a otro la misma queda inconsciente y se desliza flotando por el río, alejándose de su pretendida presa, posiblemente convirtiendo esas aguas en su tumba. En la sala de control todos festejan, pero de golpe la computadora se apaga, y lentamente todos los equipos se detienen, justo tras lo cual, a lo lejos se escucha un grito desgarrador. El parque ha estado funcionando con energía auxiliar desde su reinicio. Las cercas estaban apagadas y los raptores adultos escaparon de su cercado de contención. Todos evacuan para refugiarse en el edificio de visitantes fortificado. Muldoon y Genaro salen a cazar a los raptores y cubrir a Arnold, que va a tratar de reiniciar el generador. Henry Wu se queda en la sala de control esperando a reiniciar el sistema cuando enciendan el generador. Arnold va a la estación del generador y desaparece. Muldoon consigue matar a un par de raptores, pero se tuerce el tobillo, y solo consigue refugiarse en unos caños de construcción donde lo tienen rodeado, pero los animales no lo atacan luego que casi mata a otro más. Genaro huye con la munición y trata de reiniciar el generador, dirigiéndose a la estación. Es atacado por un velociraptor, pero consigue arrojar a su atacante, que se encontraba herido. Wu, al no haber nadie que encienda el generador, va al edificio de visitantes. En una maniobra de distracción para que los raptores no detectasen a Grant, Wu muere asesinado por su propia creación. Grant llega al centro de visitantes con los niños usando un camino de mantenimiento con un bebé velociraptor silvestre que encontró en el túnel. Los niños van a la cocina, y Grant a encender el generador. En el centro de visitantes los niños son perseguidos por 2 raptores, pero Grant, a su vuelta, hace uso de los venenos que se hallaban en el laboratorio genético y los elimina. Llega con los niños a la sala de control donde esperan para reiniciar los sistemas del parque. Grant llega al generador y ceba la bomba para reactivar el generador auxiliar. Al hacerlo arrancar, devuelve la corriente al sistema, y mientras sale de la estación generadora, encuentra a Genaro, que está herido pero vivo. Tim reinicia el sistema operativo y activa el generador principal. Con el raptor joven en su poder, las líneas telefónicas restauradas y la seguridad en línea, el grupo se centra en la destrucción del nido de los raptores silvestres que cual localizan al guiarlos, la cría silvestre capturada. Llegan al nido y lo destruyen usando gas neurotóxico. Antes de la evacuación, Hammond cae por un barranco donde lo atacan los Procompsognathus con la mordedura venenosa. Por decisión unánime, la isla es destruida utilizando napalm con la intención de no dejar ningún organismo vivo, incluyendo, obviamente, a las aberraciones creadas por InGen.
Posteriormente, el grupo de supervivientes es retenido en el país, enterándose allí del deceso de John Hammond y de Ian Malcolm, mientras son interrogados por los hechos. Si te dan pesadillas, o si te da miedo lo desconocido, tienes que ver esto. En el Rincón del Miedo, te llevamos de viaje por las historias más terroríficas y misteriosas que te harán dudar de la realidad. Suscríbete ya y descubre historias reales que te pondrán la piel de gallina, análisis detallados que revelan los secretos del horror, una atmósfera de miedo y suspenso que te hará sentir que estás viviendo la historia. ¿Qué puedes esperar? Episodios nuevos cada semana en YouTube. Adelantos exclusivos en TikTok. Episodios completos en Spotify. ¿Estás listo para enfrentar tus miedos? Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de amantes del terror. No te quedes fuera y prepárate para el terror que te espera en el Rincón del Miedo.